Listo. Mm, Listo. Nosotros la semana pasada habíamos quedado en el tema de, ¿alguien me puede decir, por favor? Profe, Sí, quedamos en la genealogía de María y de José y nos envió que leyéramos segunda de Samuel 7, 8 al 17. listo. ¿Ustedes sí leyeron el versículo que les dejé en el grupo? Yo no lo he leído, Liliana. Listo. Esa es la promesa que Dios le da a David, donde le dice que va de su reino, no tendría alguien, o sea, no tendría no faltaría quien se sentara en su trono, ¿sí? Entonces, muy importante que entendamos de que Jesús viene de esta genealogía de María, que la encontramos en Mateo, que Jesús de nacionalidad es judío, pero que de sangre es gentil. Por eso él puede salvar tanto a judíos como a gentiles. Nosotros somos gentiles, nosotros no venimos de un vientre judío, entonces por lo tanto somos gentiles. Entonces por eso Mateo empieza mostrando, ¿sí? La genealogía de Jesucristo en Mateo 1. Uno a veces no le pone cuidado a esas cosas, uno dice, no, pero ¿cómo así que una genealogía? No, qué aburrición leerte esos nombres, ¿cierto? No, eso es muy aburrido leerte esos nombres. Uno a veces dice, no, pero eso para qué. Y ese conocimiento que nosotros tenemos ahí, en esas genealogías, por ejemplo en esta de Jesús, ahí tenemos un derecho adquirido, que es la salvación. Porque ahí es donde nos muestra que Jesús es nuestro pariente más cercano porque tiene sangre gentil. Porque en estas 5 mujeres que vemos acá, que fue Tamar, Raab, Ruth, Betsabé, Naama, por ellas es que se hace esa mezcla de sangre. Se mezcla la sangre judía con la sangre gentil. Entonces, esa mezcla de esas dos sangres, ¿sí? En el árbol genealógico de Jesús, llega y lo convierte a Jesús como un hombre samaritano, ¿sí? Eso es un samaritano. Un samaritano es aquella persona que tiene sangre judía y sangre gentil. Listo, también había explicado un poquito sobre el territorio de Samaria, bueno, que ahorita pues no viene al caso porque vamos a avanzar un poquito por el tiempo. Pero importantísimo que nos haya quedado claro esta nacionalidad, ¿sí? También estudiamos de que dice aquí que fue amamantado. Jesús también fue amamantado como cualquier niño, como cualquier niño que nace y necesita la leche materna de su mamá. Entonces, él también tomó esa leche. Por eso dice en Lucas, resalta eso. Qué interesante, en Lucas resalta eso. Eso dice en Lucas 27, 11-27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamá. O sea que acá nos muestra la humanidad de Jesús, ¿sí? Que fue un niño como todos nosotros. También usó pañales, dice que esta era una señal, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en él.
Qué interesante que Lucas comienza a mostrar, es el único libro que muestra esta humanidad de Jesús. Ninguno de los otros, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, muestran esto. ¿Por qué? Porque Lucas la finalidad era mostrar a Jesús hombre, como tú y como yo, ¿sí? Entonces a los niños recién nacidos le ponen pañal, ¿para qué? Pues para que no hagan un reguero, ¿no? Entonces le ponen un pañal, ¿cierto? Y a Jesús también le pusieron pañal. Por eso cuando dice más adelante en la escritura, dice que los ángeles se presentaron a los pastores y estos ángeles le dicen a los pastores, eh, les dice, ay, que hay una buena noticia, que ha nacido en la ciudad de Belén eh, un Salvador, y encontraréis al niño en pañales, ¿sí? Es muy interesante que esa era como dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, eso lo muestra Lucas para mostrarnos de que Jesús no fue alguien angelical, no fue un hombre como tú y como yo. También dice que fue circuncidado al octavo día, porque esa era una ley de los judíos, circuncidado al octavo día conforme a la ley. En la ley, eso está en Levíticos 12:1, dice: la mujer cuando conciba y dé a luz a varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y al octavo día se circuncidará el niño. Entonces, en el momento en que fue circuncidado, le ponen su nombre, que fue llamado Jesús, ¿sí? Normalmente los judíos, al octavo día, es cuando los niños se circuncidan, allí llega el que va a hacer esta operación, ¿sí? Y en ese día los padres le dan su nombre del bebé, ¿sí? Entonces aquí también muestra que solo a los hombres, ¿no? Dan, pueden circuncidarlo, mostrando Lucas que era un varón, que era un hombre. Entonces es circuncidado al octavo día. ¿Por qué? Porque es el momento en cuando el cuerpo del bebé, ¿sí? Es donde hay más vitamina K y así no hay tanto dolor y se puede sanar más rápido, y por eso en la ley está escrito que sería al octavo día. Por eso José y María ahí se ve también la obediencia de ellos, fueron a hacer esto conforme a la ley. Después de estos 8 días cumplidos, dice que pasaron 40 días, tenían que llevar al niño y presentarlo en el templo. Entonces, esa era otra ley. En Levíticos 12:4-6 nos dice eso. Nos dice que todo varón que abriere matriz, ¿sí? Todo varón que naciera y abriere matriz, tendría que ser presentado en el templo. Entonces aquí hay una ley, se las voy a leer, dice Levíticos 12:4-6, dice: permanecerá, más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre a las mujeres. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, o un palomino, o una tórtola para expiación, ¿sí? Para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Pero dice también: si no tuviere lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas,
o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será libre. Entonces, cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer conforme a lo que dice allí en esa ley de Moisés, que todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo muy importante de la vida de Jesús, y es que vemos acá que según la ley, los que podían dar un buey, ¿cierto? Pues estos hombres o un cordero eran ricos. Los que podían dar un palomino o tórtolas para los estratos más bajos. Pues por eso podemos ver aquí una clase social que Jesús fue pobre desde su nacimiento. Eso se ve en la ofrenda que le presentaron al Señor, ¿sí? Porque cuando las personas no tenían los recursos, estos daban lo más barato, o no digamos lo más barato, más bien lo que tiene a su alcance. En este caso, tenían para 2 palominos para presentarle al Señor. Entonces aquí vemos que aún así cumplieron lo que estaba mandado en la ley y fue presentado en el templo. En el templo sucede algo, no sé si ustedes han leído, sí, yo creo que sí. En Lucas es donde más se muestra esto que se presenta allí. ¿Quién se presentó? ¿Se acuerdan de Simeón? Dice allí que era un hombre piadoso, justo, y que él esperaba la consolación de Israel, y por medio del Espíritu Santo dice que él le había mostrado, le había revelado por medio del Espíritu Santo, que él no iba a ver muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando José y María trajeron al templo al niño para hacer por él conforme pues al rito de la ley, o conforme a la ley, entonces Simeón lo tomó en sus brazos, tomó al niño y lo bendijo, dice allí la escritura, y dice que Simeón lo bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a este siervo en paz, ya vieron mis ojos tu salvación. Entonces ahí está otra vez declarando, mostrando otra vez, diciéndole a María, dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. María sabía que ese niño era especial, que ese niño iba a salvarla a ella también, la iba a salvar a ella y a José. Entonces, importante, ¿no? Importante que entendamos de que la Virgen María también estuvo ahí, observándolo todo y mirándolo y guardando todas estas cosas en su corazón. Y dice que Simeón los bendijo y le dijo a su mamá, le dijo a María: he aquí, este está puesto para caída, está para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí dice que sería traspasado con una lanza, y eso fue lo que le hicieron a Jesús. También cuando llegan al templo dice que había una mujer que era profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Ella era viuda hace como unos 80 años, dice allí la escritura, y que duró casada 7 años. Bueno, ella servía en el templo de noche y de día, ella no se apartaba del templo, ella todos los días con ayunos y oraciones estaba allí, en este lugar, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Ella gritaba, ella daba voces, diciendo: este es el niño, este es el Mesías, este es el Salvador. Se lo proclamaba en el templo. Eso fue lo que pasó cuando presentaron a Jesús en el templo. Nos vemos allí que fue presentado. ¿Para qué? Nosotros podemos ver en este libro de Lucas que él lo presenta como un hombre, ¿cierto? Y dice allí que si fue presentado todo esto que vivió Jesús, todo esto que tuvo que eh, hacer por nosotros, que nacer y todas estas cosas, dice que fue carne, sangre, huesos, agua, ¿sí? ¿Por qué? Dice así
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y en primera de Juan 4, del 2 al 3, vemos que allí el apóstol Juan nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de creer de que Jesús vino y fue un hombre como nosotros, que fue hecho carne, sangre, huesos, que participó de lo mismo, de lo mismo que estamos nosotros compuestos, él también participó de esa condición, de esa misma condición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, cuando están callados es porque no tienen preguntas. Listo. Vamos a seguir hablando del niño. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces vamos a ver tres aspectos de la vida de este niño que dice allí en Lucas. Dice aquí, dice, y el niño crecía y se fortalecía. O sea que el niño no se quedó niño pequeño, ¿no? No se quedó como el niño que vemos acá muchas veces, del 20 de julio, el divino niño chiquito. No, él creció. Él tuvo también un crecimiento y un desarrollo como cualquier niño, ¿sí? Como cualquiera de nosotros que también fuimos niños o niñas. Entonces Jesús también tuvo ese crecimiento físico y se refiere, dice aquí, a los incrementos en estatura, en peso y a otros cambios corporales que ocurren a medida que los niños van madurando. Entonces, eso también tenía que suceder en Jesús, porque pues era como uno de nosotros. Crecía en el cuerpo físico y también crecía en sabiduría, ¿sí? Entonces, por eso dice allí, y se llenaba de sabiduría, aprendió a leer, aprendió a escribir, se llenaba de conocimiento de las escrituras, conoció la ley, conoció los profetas y los salmos. Por eso dice acá un salmo, dice acá, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y estas son palabras de como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17 y Salmos 47. Los dos dicen lo mismo, estas dos citas. Son dos testigos, donde muestran que allí Jesús sabía lo que tenía que cumplir, lo que estaba escrito en ese libro acerca de él. Nosotros a veces pensamos, ¿no? Que es como él era hijo de Dios, como él venía de otra condición, entonces pues ya vino aprendido. No, a él le tocó aprender a leer y a escribir. Y esas tareas normalmente las tienen las madres judías. Ellas tienen el oficio, digámoslo así, de cuidar a sus hijos y de darles este conocimiento de la ley. Entonces, por eso dice aquí que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, ya cuando fue un niño grande, 12 años más o menos, dice la escritura, dice que lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces aquí vemos que Jesús sabía, tenía que aprender a escribir, a leer y a conocer todo lo que decía allí en cuanto a la ley. ¿Listo? Dice que también crecía no solamente en lo físico, crecía también en sabiduría y también crecía en la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él, dice. Y a esto se refiere cuando ayunó, cuando oró, cuando se mantuvo en comunión con Dios. Esto es tener gracia de Dios. Él ayunaba, oraba y se mantenía en comunión con Dios, porque como él venía con esa comunión con Dios, ¿no? Eso sí, por su naturaleza, él venía ya en esa condición. Tenía
esa comunión con Dios. Podía él hablarle y Dios contestar, así como Adán al comienzo. Entonces por eso él ayunaba, oraba, se mantenía en esa santidad, en esa comunión con Dios y todo lo relacionó con su relación con Dios. Todo lo que hizo Jesús, todo lo relacionó con su comunión con Dios, con los hombres. También tenía un buen trato con los hombres, con las personas que le rodeaban a él. Siempre fue obediente a sus padres. Él no cometió, dice la escritura, que ningún pecado él hizo. Nada, nada hizo, nada indebido. Entonces imagínense cómo él tenía que guardar esa santidad, ¿sí? En la época de Adán, Adán solo tenía que guardar un mandamiento, que era, no comerás del árbol, ¿cierto? Dice, no comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal, pero a Jesús le tocó cumplir 613 mandamientos cumplidos en la ley, ¿sí? Y tras del hecho, digo tras del hecho, ¿no? Porque pues realmente son muchos mandamientos, cumplir esa santidad, esa santidad. En el mundo ya había pecado, Jesús mantuvo su santidad, o sea, que le era un poco, no difícil, porque yo digo que esa condición que él venía, con esa condición que él tenía de ser hijo de Dios, eso lo guarda a él, eso lo guardaba a él también, porque también él oraba y le pedía a Dios que lo guardara en santidad. Lo mismo que nosotros hacemos, cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros le pedimos a Dios que nos guarde en santidad y Él lo hace. Él lo va a hacer, porque eso primero tiene que ser de fe y eso también debemos de aprender a creer en lo que dice la Escritura, que si Dios dijo que Él nos iba a guardar y nos iba a cuidar, ¿sí? Sin caída y sin mancha del mundo, así también lo va a hacer con nosotros. Por eso fue que Jesús también se mantuvo en esa santidad, empezó a crecer, dice la Escritura que había una profecía, decía allí que en Isaías 7:14 dice que el niño comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo bueno y hasta que aprenda a desechar lo malo y ¿a qué? Y a recibir lo bueno, algo así dice la escritura. Por eso dice que el niño escogió el bien y el mal. Eso dice Isaías 7:15, si alguien por favor me lo ayuda a buscar. ¿Hay alguien por ahí? Profe, Míralo. repítame, por favor, Isaías, ¿qué? Aquí está, ya lo encontré, Isaías 7:15. Dice que tuvo que elegir entre el bien y el mal. Dice esta profecía, dice Isaías 7:15, dice, y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Sí? O sea que todos sus sentidos eran a escoger lo bueno, a agradar a Dios. Por eso en nosotros también debe de haber eso. Todos los días nosotros tenemos que escoger, ¿cierto? Todos los días nosotros debemos, esa es la opción que Dios nos da y es escoger qué hacer, orar o no orar, leer la Biblia o no leer la Biblia. Nosotros escogemos qué hacer, nosotros escogemos si agradamos a Dios o no, pero Jesús siempre, siempre agradó al Padre, siempre agradó a Dios con todo lo que Él hizo. A cada instante de su vida Él tomó decisiones frente a escoger lo bueno para agradar a Dios. Por eso digo que no, en nosotros también debe de haber eso, que debemos escoger lo bueno y desechar lo malo. Fue visto por muchos, ¿sí? Esa es otra cosa que tenía. Dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y el unigénito hijo que estaba en el seno del Padre, él le daba a conocer. Por eso es que Jesús venía siendo hombre y muchos lo vieron los discípulos, lo vieron las mujeres, Susana, María Magdalena, Nicodemo, Natanael, todos esos hombres, Juan el Bautista, los reyes, todos lo vieron, pero a Dios nadie lo vio. Por eso él decía eso. Eso es lo que dijo él. A Dios nadie lo vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a comer. Eso lo dice Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan 1:18. También dice que fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Jesús es el único hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces dice que al comenzar su ministerio era como de 30 años, ¿cierto? Dice allí la escritura más o menos en Marcos, más o menos en Lucas también en Mateo también nos habla de eso. Dice que al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces él lo primero que hizo fue bautizarse, ¿sí? Y y se bautizó. Vamos a mirar si está por acá la diapositiva. Bueno, no, pero bueno, yo me adelanté un poquito. Dice que fue tentado en todo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado porque era necesario que Jesús fuera tentado por el enemigo. De hecho, Jesús es el único hombre que es tentado por el enemigo, que ha sido tentado por los hombres, que ha sido tentado por mujeres, que ha sido tentado hasta por el vientre, porque el enemigo le dijo, convierte estas piedras en pan, porque dice ahí, tenía hambre. Entonces Jesús es el único que fue tentado por el enemigo en este caso, ¿no? Estamos hablando en este caso de que fue tentado por el enemigo, ¿sí? Y que ha sido tentado por los hombres también. Es el único que ha sido tentado en todo lo que se dice, todo para ser hallado perfecto. Porque la razón, para poder explicar un poquito más esto, la razón por la que fue tentado es que Jesús, siendo de la misma condición nuestra, siendo un hombre, ¿sí?, fuera tentado para llegar a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Esa era la razón de que Jesús fuera tentado, para llegar a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Porque sí, Jesús sí tenía la oportunidad de pecar, ¿cierto? Jesús también tenía la oportunidad de pecar también, como todos también tenemos la oportunidad, pero él no lo hizo. O sea que Jesús no era que estuviera en un cubito, como a veces pensamos, no, es que él vino de Dios y de Dios. No, él no era que estuviera en un cubito aislado del mundo, no. Él también tenía la opción de pecar, pero no lo hizo. No pecó, aunque era un hombre, así como Adán, pero no lo hizo. Entonces fue tentado muchas veces. Una vez dice, no, eso fue solamente cuando vemos ahí en Lucas 4, del 1 al 2, que vemos allí que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el enemigo. No, esa no fue la única vez que el enemigo tentó a Jesús. Hubieron muchas más. Su tentación consistía en que él demostrara, aquí está en Lucas 4, del 1 al 2, que él le demostrara que es el Hijo de Dios. Por eso le decía, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Jesús no tenía por qué demostrarle eso a él. Él sabía que era el Hijo de Dios. Por eso no accedió a su tentación o no le hizo caso. Si le hubiera hecho caso, pues ya hubiera pecado y pues también estaría para condenación y también él como tal necesitaría un salvador. ¿Preguntas hasta aquí? No, bueno, listo. Fue tentado por hombres también, ¿sí? Dice que venían los fariseos, venían eh, gente, le hacía preguntas, lo ofendían y él firme. Por eso dice aquí, otros venían para tentarle, le pedían señal del cielo. Otros, por ejemplo, los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Todas las preguntas se las hacían era para tentar, pero él no accedió. Él no pecó. Entonces, por eso es que fue tentado en todo y fue perfeccionado, dice allí.
¿Cómo fue perfeccionado? A través de la tentación. Porque para saber si él era perfecto, necesita ser probado. Así como uno necesita también mirar una máquina, ¿cierto? Si funciona o no, pues uno la prueba a ver si funciona. Por eso Jesús fue tentado para ser hallado perfecto. Fue tentado en todo, pero sin pecado y fue hallado perfecto. Por eso Jesús fue probado en todo. Fue probado con mujeres, fue probado con el enemigo. Dice que buscaban una ocasión de hacerle caer, pero él nada, él no, él resistía como tal esa tentación para tener que llegar delante de Dios, podernos salvar. Por eso nadie tenía que acusarle nada porque él era un hombre irreprensible. Fue tentado en todo y fue hallado perfecto. ¿Sí? Y dice la escritura que se hizo obediente y aprendió la obediencia. Este paso que hizo Jesús quiere decir que Jesús él sí sabía cómo obedecer a Dios. Nosotros también debemos aprender eso, que para obedecer a Dios nosotros debemos saber dos cosas, el qué es y cómo hacerlo. Por eso es que pudo guardar y obedecer la ley, Jesús, porque él conocía eso, él sabía el qué es y el cómo hacerlo. Por eso él tenía que buscar en la ley qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, porque no era de cualquier manera. ¿En qué tiempo tenía que ir a Jerusalén? ¿Cuándo tenía que montar en ese pollino de asna, dice allí? Porque todas esas profecías él sabía que las tenía que cumplir para que pudiera ser el Cristo. Entonces, saber lo que es, lo que hay que hacer y cómo hacerlo, esas son instrucciones que nos da el Señor muy claras a cada uno de nosotros también. ¿Sí? Porque aunque Jesús venía con naturaleza divina, ¿cierto? Él era un hombre espíritu. Por eso cuando él lee las escrituras, las entiende, ¿cierto? Y les pone ese verdadero sentido, porque él no las interpretó, sino que él realmente les puso el verdadero sentido, o sea, que las pudo entender, les pudo le pudo poner el sentido común a lo que se está leyendo allí. Entonces, por eso él obedeció, dice que aprendió la obediencia. De aprender la obediencia es eso, saber lo que hay que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso dice que él aprendió la obediencia. También estuvo limitado en espacio, es decir, que solo podía estar en un mismo lugar a la vez. Por eso él recorría toda Galilea, él recorría las sinagogas enseñando el evangelio, pues porque él no era Dios, él tenía que recorrer muchas distancias y gracias a Dios podemos decir que a través de esto que él caminó bastante, tenía un buen, ¿cómo se llama esas personas que caminan harto y tienen un buen estado físico? Tienen un nombre, ¿no? Se me fue ahorita, pero así era Jesús. Eso no es. Señora, Atleta, ¿no? sí, era como fornidito, tenía buena masa muscular para poder también soportar, bueno, lo que se le venía. Porque recordemos, ahorita vamos a mirar la manera como lo castigaron a él, todos los latigazos y todo eso. Entonces, él recorría todas estas ciudades y era envidiable, no digo envidiable porque nosotros no podemos envidiar a nadie, pero sí se puede decir que tenía un buen estado físico Jesús por todo eso que caminó, ¿sí? Entonces, él recorría todas estas ciudades caminando, qué burro ni qué nada, él era camine y camine y camine y camine y camine, por eso cuando vemos allí, y era necesario que pasara por Samaria, y dice que cansado del camino le dice a esta mujer que le debe tomar porque tiene sed, que también sintió sed. Entonces, él era también limitado en estos espacios, no podía estar en dos lugares al tiempo. También era limitado en el tiempo, es decir, que tuvo un comienzo y un fin en esta tierra. O sea, sí también tuvo un nacimiento y también tuvo una muerte. Entonces, no, en Dios no hay eso, por eso dice que Él es el alfa y la omega, Él es eterno, Él es el principio del fin. Entonces, después cuando veamos el misterio de la piedad con la ayuda de Dios, vamos a mirar todas esas comparaciones
que nos da también la palabra de Dios. Pero acá lo que estamos mostrando es un poquito de Jesús, estamos enseñando un poquito de las limitaciones que tuvo y de que podamos entender nosotros de que también él era un hombre como nosotros. Entonces fue limitado en poder, Jesús dependía de la fe de las personas para poder hacer milagros de parte de Dios, o sea que él no iba y venga yo le hago el milagro, no, él tenía que depender de la fe de las personas y eso es lo que hace también, lo hace limitado, ¿sí? Por eso dice allí que y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y eso que ponían sobre ellos las manos, él ponía las manos sobre ellos. Pero había otros hombres con fe en otras ciudades que simplemente le decían a Jesús, di tu palabra. Entonces, eso es una fe es una fe más alta, ¿no? O sea, es una fe más, le creían a Jesús de verdad, pero acá dice, tenía que poner las manos. Entonces, dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando, porque aún así ese era el trabajo de él, enseñar y mostrarse. El reino de los cielos se acerca. Venir a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él siempre se estaba em, mostrando, siempre se estaba diciendo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. A eso se dedicó Jesús, a enseñar de él, a mostrarse él, a dar a conocerse él, que él era el evangelio. Entonces, limitado también en poder y también limitado en conocimiento. Jesús necesitó aprender a leer y a escribir, como lo habíamos dicho, desde pequeño. Siendo de 12 años, decía la gente, uy, pero este niño de dónde, cómo, cómo, cómo es que ya sabe leer y escribir. Es tremendo, ¿y de dónde sacaría esa ciencia y esa sabiduría? ¿Quién se la habrá dado? ¿Sí? Otros en otra parte en la escritura más adelante, cuando ya es grande, dicen, algunas personas dicen, ¿y este de dónde sabe letras sin haber estudiado? ¿Sí? Pero eso lo decían ellos, porque en realidad Jesús sí tuvo que aprender, sí tuvo que hacer estas cosas. Por eso dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús necesitó leer las escrituras. Vamos a mirar un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que él hacía. Parece súper interesante esto que él hacía acá, por ejemplo, dice que es evidente que Jesús tenía un conocimiento amplio de la Biblia, ¿sí? Y podía citarla con certeza, ¿sí? Cuando venían y le preguntaban las dudas, los oyentes tenían respuesta en la escritura. Sobre si se puede trabajar el sábado, alguien le preguntó y a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley? Pues cuando ellos, a la pregunta, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿y qué está escrito en la escritura? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Esto está en Lucas 10, 26 al 21. Este es un ejemplo pequeño. Entonces allí le decían, sobre el mandamiento más importante de la ley también, Jesús le cita el libro del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. Entonces todas sus respuestas eran conforme a la escritura. Nada, por eso él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo de lo que Dios me dice que haga, de mi Padre. Mi Padre me dice qué es lo que tengo que hablar y así lo hablo, así lo enseño. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros también, ¿sí? Nosotros también debemos hacer así como Jesús. Por eso necesitamos comer Biblia, comer muchísima Biblia para poder dar a conocer este evangelio así como lo hizo él. Entonces, él necesitó leer las escrituras para saber cómo era que tenía que obedecer y qué era lo que tenía que obedecer. Necesitó orar, ¿sí? Necesitó depender de Dios por medio de la oración, que nosotros también necesitamos depender de Dios por medio de la oración. Necesitó congregarse, así como nosotros nos congregamos.
Así también Jesús, desde muy pequeño, él se empezó a congregar. Es importante que miremos y notemos esto, porque no a cualquiera le daban los rollos para leer, pero a Jesús sí le daban los rollos y le decía, vaya, lea el libro de Isaías, el encargado de la sinagoga o del templo, era el que le daba los rollos y Jesús los leía. Pues esto no puede ser cualquier persona, ¿cierto? Si yo llegara a su congregación, alguno de ustedes, de pronto voy a ir a la congregación de mi hermanita Alcira, a mí el pastor no me va a decir, oiga, usted vaya y lea allá y pase a dirigir, ¿cierto? No, a mí no, yo soy una desconocida para todos, ¿sí? Así pasó con Jesús, o sea que él no era desconocido, ya lo conocían desde pequeño, ya sabían que él era, no pues, digámoslo así, el Mesías todavía no, porque dice que él empezó su ministerio a los 30 años a mostrarse, pero entonces él toda su vida se crió en la iglesia, digámoslo así, se congregó, oró, leyó la escritura, o sea, se estaba preparando para ejercer ese ministerio que él tenía que cumplir. Entonces Jesús como hombre sintió también hambre, sintió sueño, sintió cansancio, sintió sed, se entristeció, comió, cocinó, trabajó, en fin. Entonces, todas estas cosas las sentimos también nosotros, ¿cierto? Eh, para mostrarnos, todo esto nos lo muestra la escritura para que nosotros entendamos de que Jesús fue un hombre, también tuvo una familia, un papá, una mamá, unos hermanos, unas hermanas, tías, tuvo una familia. ¿Alguna pregunta? No, listo. Se bautizó, aquí es cuando comienza, también dice que su ministerio, pero Profe, lo qué que pena que le interrumpa, profe. ¿Me puede devolver la diapositiva que estaba escribiendo las citas, porfa? listo. Mientras tanto, les digo que Jesús estaba haciendo, perdón, Jesús necesitó ser bautizado para cumplir ese ministerio. Por eso puse ahí de abajito. Necesitó ser bautizado para cumplir lo que también decía, que el pueblo de Israel fue bautizado en el fuego y en el mar. ¿Se acuerdan de esa cita que les dije hace mucho tiempo en 1 Corintios 10? Así como ellos fueron bautizados, así también Jesús necesitó ser bautizado, que era necesario que él cumpliera también esa escritura y se cumpliera esa tipología que estaba ya escrita. Entonces, cuando Jesús sale del agua, en ese momento viene el Espíritu Santo y viene sobre él y fue lleno del Espíritu Santo y fue ungido por el Señor. Entonces, ¿en qué momento fue ungido con el Espíritu Santo? En el momento en que fue bautizado por Juan el Bautista. Profe, yo terminé. No sé si mis compañeros ya habrán también terminado. Profe, yo un momentico. Bueno, Listo, profe, gracias. listo, sí señora. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí, gracias. Bueno, gracias por confirmarme. Voy a pasarla. Qué pena con ustedes, los que no pudieron anotarla. Recordemos que yo les paso también estas diapositivas en el grupo. Entonces, como habíamos dicho, él se bautizó y en ese momento en que él se bautizó, ¿qué fue lo que pasó? Vino sobre él el Espíritu Santo en Vino, forma sí, de señora. paloma. Listo, en ese momento fue ungido. Cuando ustedes le pregunten en el examen que le van a hacer que en qué momento fue ungido con el Espíritu Santo en el momento en que fue bautizado. Por eso dice que el Espíritu Santo descendió como, no era que era una paloma, porque nosotros a veces pensamos que es una paloma y eso no es así, ¿sí?
Pensamos que es una paloma y que entonces ponemos una palomita blanca y ahí no es, no dice que es como una paloma, eso es un ser. Espíritu Santo es una persona, entonces se representa como que sea una paloma, sino que es como, ¿listo? Entonces necesitó ser ungido por el Espíritu Santo y se le dio el libro del profeta Isaías y ahí es cuando abre el libro del profeta Isaías y comienza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, bueno, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro de Isaías, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y él que dijo ahí, dijo, esta escritura se ha cumplido en medio de nosotros. Esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y entonces, ¿cómo así que se ha cumplido? Y dice que lo cogieron y lo iban a echar en un barranco abajo, pero Jesús pasó sobre ellos y se fue a otro lugar. Eso dice la escritura, yo acá estoy parafraseando un poco, pero más o menos dice así la Biblia, porque no creían que esa escritura se había cumplido. Porque recordemos que esa escritura, cuando él habla allí, está en Nazaret. Quizás era otra cosa, era otro apodo, a él lo reconocían, era como el Nazareno, ¿sí? El Nazareno, porque vivió en Nazaret, ¿sí? No Nazareo, porque Nazareo es otra cosa en la Biblia, sino Nazareno. Aquí vamos a ver un poquito que Jesús fue condenado, aquí ya vamos a entrar a una parte donde viene la muerte de Jesús. Dice que Jesús fue condenado, ¿sí? Dice aquí que David Rodríguez accedió a la sala, hermano David, Dios te bendiga. Entonces vamos a mirar un poquito la muerte de Jesús, cómo fue. Entonces dice acá, Jesús murió espiritualmente, físicamente y echado en el Hades. Estas tres muertes que tiene Jesús, las tenemos nosotros también. De hecho, nosotros nacimos muertos espiritualmente, separados de Dios, lejos de Dios, ¿cierto? Físicamente algún día vamos a morir y echado en el Hades. Primeramente el alma y el espíritu van al Hades y posteriormente ya sabemos que la persona que no creyó en Jesús, que no creyó, que no se preparó, que no estuvo en lista en esta salvación, pues entonces ella va a estar en el juicio del gran trono blanco y de allí va a ser lanzado al fuego eterno. Jesús también tenía que cumplir estas tres muertes que a continuación las vamos a mirar. Ya se me va a acabar el tiempo. Si en algo entonces comenzamos la próxima clase, ojalá que no, voy a correr un poquito. Si yo corro mucho, ustedes me dicen, profe, estás corriendo mucho, yo me calmo, me calmo y les doy más preguntas o algo así. ¿Listo? Vamos a mirar la muerte espiritual de Jesús. Por favor, coloquen allí un título grande en su cuaderno, en sus apuntes. Es muerte espiritual de Jesús. La muerte espiritual de Jesús comienza desde que Judas lo entrega. ¿Sí? Cuando Judas entrega a Jesús, dice que lo entrega a los sacerdotes y allí le dan 30 monedas de plata a este hombre. Y todo eso que hizo Judas estaba profetizado. Eso está en el Salmo 41:9. Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No me enfrentó un enemigo, dice allí en Isaías, en Salmo 55:12-14, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía.
porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Porque sí, todo esto se cumplió. Esto era lo que era Jesús y sus discípulos. Todos. No digo acá que solamente Judas, por ser Judas, no, es que Judas fue el que lo entregó. Cualquier discípulo lo hubiera podido entregar, cualquiera. Pero en este caso lo entregó Judas. Y él también tenía opción de salvación. Eso lo vamos a estudiar más adelante, con la ayuda de Dios, aunque eso ya también lo hemos visto en otras clases. Dice, Judas lo entrega con un beso. Por eso Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí en este momento, cuando él, cuando Judas lo besa, en ese momento el Padre se separa de Jesús. Y ahí él comienza a sufrir la muerte espiritual. Entonces ahí comienza a sentirse Jesús eh, abatido, angustiado, afligido, desechado, despreciado del pueblo, abandonado. Vamos a mirar que sigue leyendo acá. Entonces dice que fue arrestado en ese momento que Judas lo besa. Entonces ya él ya se siente así angustiado, afligido, desechado porque ya lo abandonó el Padre. ¿Sí? Entonces fue arrestado. Dice que la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron de manos. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, que en este caso era Anás y Caifás, los encargados en esa época de llevar el sacerdocio judío. Entonces los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriantes. Y aún así, en esa condición, como Jesús estaba, porque él ya se sentía, él ya tenía esa angustia, él ya estaba abandonado del Padre, se estaban empezando a burlar, se sintió traicionado por Judas, lo injuriaron, separado del Padre. Dice allí la escritura en otro salmo, dice, como gusano se sintió, mas yo soy gusano y no hombre. Todos estos eran la condición espiritual de Jesús, así se sentía su alma, su espíritu, su mente, estaba totalmente abatida, afligida, desechado. Esto es algo muy, muy serio, que bueno, sí, lo cogieron, lo ataron de las manos, pero dentro de él se sentía así, tremendo, porque ya el Padre lo había abandonado. Y ahí es cuando él comienza a sentir y a verse la muerte espiritual. Entonces, Profe, ya una pregunta. sí, señora, cuéntame. Esa partecita que dice que se burlaban de él y le golpeaban y le preguntaban diciendo, profetiza quién es el que te golpeó, dónde se encuentra. Ah, ok, eso está también en Lucas. Lucas Okay. 22:54. Vamos a leerlo y para que tú tengas tus citas ahí. Gracias por esa punta. Vamos a mirar. Profe, ¿cuál es? Perdón. Lucas 22, ¿Cómo, 54. profe? Lucas 22, Sí, señor. 24, Lucas bueno. 22, 54, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Sí, esta es la cita que tengo ahí. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Esto ya era en el pretorio, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego, bueno, hay más en el 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, profetiza. Entonces eso está en Lucas 22. Entre todo el capítulo 22, ustedes lo pueden leer, ahí lo van a encontrar, esa cita. ¿Listo?
Voy a cambiar la diapositiva. Entonces de ahí, después de haber estado en esta condición, ¿no? Ya después de ahí lo llevan a este sumo sacerdote. El sumo sacerdote pues le hace unas preguntas, allí también lo escarnecen, allí también le comienzan a injuriar, comienzan a tratarlo mal, y él con esa situación por dentro, porque él sabía Profe, de Dios. Sí, señor. profe, disculpe, hay alguien en el grupo que dice que llegó tarde, que si puede entrar. Pues sí, yo no tengo ningún problema. Claro que sí, bienvenido. Esto es para todo el mundo, esto es para todo aquel que quiera creer, y por mí no hay problema. ¿Quién fue la que llegó o el que llegó? ¿Quién es? Qué pena que no los puedo ver, me toca preguntar. Es que yo no tengo el nombre de esa persona, profe, pero ya yo le respondí diciendo que podría entrar. Ah, ok, listo. ¿Es del grupo? Sí, claro. Ah, ok, sí. Listo, Es entonces. la hermana Rode. Ah, la hermanita Roa, claro. Sí, señora, bienvenida a sus 15 minutos que ya faltan de clase. Lo importante es llegar. Entonces seguimos acá. Nadie se compadeció de él, de Jesús. Él era escarnecido, dice en Salmo 69:20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. O sea, que se sintió solo. Se burlaron de Jesús y menean la cabeza. Eso dice en Salmo 109 del 3 al 5. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Entonces él muy adentro de su corazón, él ya sabía que eso tenía que pasar. Por eso no contestó a ningún insulto ni nada. Imagínense que a usted le peguen en el rostro, uno reacciona, pero Jesús no reacciona. Se dejó lastimar. Por eso dice que como un corderito que va al matadero, así fue Jesús. Sus propios hermanos lo desprecian y se alejan. Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque todos se alejaron de Jesús. Allí en ese momento, como vemos aquí en la imagen, él aquí en este momento era la vergüenza de todos, así como es, ¿no? Pedro lo niega, no, yo no conozco a Jesús, no, yo no soy de, yo no soy, no sé de qué me hablas, porque en ese momento, uy, ¿quién quisiera estar ahí en su lugar? No, nadie, como alguien que acusan y lo dejan allá solo, así era Jesús, un reo de muerte. También lo llevan a donde Pilato y comenzaron a acusarle delante de todos estos. Dice, a este hemos hallado, dicen los fariseos, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Le acusaron falsamente, sus espaldas araron, dice, esa es una profecía, lo despellejaron vivo. Pero en esta parte quiero explicar una cosa. Esto que sufrió Jesús aquí, porque él primero fue ido a Anás, a Caifás, después fue ido a Pilato. Pilato por
no tenía la jurisdicción bueno, de ahí, de esa parte, de ese territorio, entonces lo manda a Herodes, y Herodes también lo injuria, Herodes también lo trata mal, le pone una capa, bueno, se burla de él y dice, no, que los judíos sean los encargados, yo no me meto en eso, y lo manda otra vez a Pilato, y Pilato lo que hace acá en este momento que otra vez lo vuelven a entregar a Pilato, ahí es donde Pilato dice, miren, este es el hombre, y comienza a decir, porque en esa época también recordemos que decía que había una costumbre, ¿sí?, de soltar a un preso, pero entonces Pilato lo que quería era como no entregarlo a muerte a Jesús, él no quería entregarlo a muerte, él no lo hallaba en él culpable en nada, él no, Pilato decía, no, yo no lo veo a él culpable, pero vosotros tenéis una tradición, tenemos acá un hombre que es un ladrón, entonces escojan cuál de los dos, y todo el mundo en la multitud, crucifíquelo, crucifíquelo, ¿cierto? Eso lo vemos en los evangelios. Pero entonces acá lo que Pilato quería era como salvarle la vida, ¿sí? Por eso él decía, no, yo no lo voy a crucificar, yo lo voy a azotar. Esa era la intención de Pilato, era azotarlo. Y después de azotarlo, él lo quería soltar. Y la finalidad era para que la gente sintiera lástima por él. Pero la gente no hizo eso. Por esto sucedió, para que se cumpliera la escritura, que la escritura dice que su carne fue molida y que como cordero es llevado al matadero, para que por sus llagas nosotros seamos curados. Pues lo vemos acá, que a él lo azotan. Jesús Profe, tuvo faltan 3 minutos, profe. Vale, listo. Dejo hasta aquí, ustedes me dirán, ¿dejo hasta aquí? Sí, Profe, no, yo hasta ahí está bien. Listo. Dejamos hasta aquí y comenzamos el martes, ¿vale? Listo, mis amados. Bien.